El ejercicio decía que un objeto podía bajar en una laguna hasta 45 metros. Un lago, una laguna. Y se preguntaba entonces que hasta qué profundidad podía bajar en el mar. Ese era el postulado del ejercicio. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que proponer es que la presión que alcanza en la laguna es igual a la presión que va a alcanzar en el mar. Eso es lo que tenemos que proponer aquí. Entonces, ¿cómo calculo la presión de la laguna? Pues igual, como es presión hidrostática en agua dulce, pues sabemos que eso se calcula como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Entonces, ¿densidad de qué? Pues densidad del agua en el lago y profundidad en el lago. Y eso tiene que ser a lo mismo, pero en el mar. Es decir, la densidad del mar multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad en el mar. ¿Ok? Entonces vamos reemplazando. Les recuerdo que 1.03 es la densidad del agua de mar 1.03 por 9.8, que es la gravedad, y la profundidad que todavía no la sabemos, ¿verdad? Vamos primero con los datos que sí se conocen completos, ¿no? Y después voy para allá. Entonces, densidad de la laguna. Sabemos que es de 1, ya habíamos hecho ese factor de conversión. Anteriormente ese 1 se convierte en 1000. La densidad en kilogramos sería 1000. Por la gravedad, que son 9,8. Y multiplicado por la profundidad en la laguna, que dice que eran 45 metros. Y eso tiene que ser lo mismo, pero ahora en el mar. Ahora sí, densidad en el mar, 1,03. También habíamos hecho ese factor de conversión y daba 1030 multiplicado por la gravedad, que son 9,8, y multiplicado por la profundidad en el mar, que es la que queremos hallar. ¿Ok? Así que estos dos términos que están multiplicando pasarían a dividir y con eso hallaremos el valor. Entonces sería 1000 multiplicado por 9,8 multiplicado por 45 dividido entre 1030 multiplicado por 9,8. Y ahora sí me va a dar la profundidad. ¿Cuánto le da? 4.4590. Y no puede ser, está muy poquito. Tiene que ser cercano a 40. Da cercano a 40. Por favor, revisa. No sé si no le estás colocando aquí el paréntesis. No, que tiene que colocar. En el denominador toca colocar un paréntesis, lo mismo que en el numerador. Profe, sí, a mí me dio 43.68. Ok, ese sí. 43. Ok. Y está bien. Como es una profundidad en metros, ¿no? Y con eso entonces estaríamos terminando ese ejercicio que había quedado planteado en la clase anterior. ¿Vale? Listo. Vamos a hacer una retrospectiva de lo que estamos diciendo. Estamos en el tema de presión, ¿cierto? Presión. Y dijimos que la presión es generada por una fuerza que se está aplicando. ¿Ok? Entonces, la presión se genera por una fuerza. Y entonces vimos la presión, otro tipo de presión que es la presión hidrostática. Como la presión en general, sea cualquier tipo de presión, es generada por una fuerza, pues aquí la fuerza es el peso del agua. ¿Ok? La fuerza es el peso del agua.
¿Ok? Eso nos lleva entonces a la siguiente presión, y es la presión atmosférica. Atmosférica. Y entonces, la pregunta aquí es, entonces, ¿quién genera esa fuerza? ¿Quién es el que está generando esa fuerza? Porque al fin y al cabo toda presión es generada por una fuerza. ¿Qué se les ocurre a ustedes? La gravedad, La gravedad, sí. La gravedad, pero vean la palabra que aparece aquí, atmosférica. pues la atmósfera. Ah, Correcto. Aquí el que está generando el peso es la atmósfera. Entonces es un caso semejante a este. Entonces, aquí puedo decir que la fuerza es generada por el peso de las capas de aire. ¿Ok? La presión atmosférica es eso. Es la presión generada cuya fuerza corresponde al peso de las capas de aire. ¿Sí está claro? Eso significa que, por ejemplo, nosotros sabemos que si yo tengo una situación como esta, donde esta es una ciudad que está a una altura y esta es otra ciudad que está a otra altura, digamos que esto es Bogotá, mientras que esto es Cartagena, ¿en dónde habrá mayor presión atmosférica? ¿En Bogotá o en Cartagena? En Bogotá, En Bogotá hay mayor. ¿Todos están de acuerdo? sí, obvio, porque está más arriba. Señor, Pero des en cuenta lo que me está diciendo aquí, que esto es generado por el peso de las capas de aire. En Bogotá, las capas de aire se van a distribuir de esta forma. Entonces en Cartagena. Entonces, efectivamente aquí hay más capas de aire, por lo tanto aquí hay mayor peso. Entonces, como dice Santiago, en Cartagena hay una mayor presión atmosférica que en Bogotá. ¿Sí está claro? Entonces, lo que podemos concluir es que a mayor cantidad de capas de aire, mayor presión atmosférica. ¿Listo? Esto es un concepto que normalmente confundimos, o la mayor parte de las personas confunden, porque de cierta forma nos imaginamos como que las capas de aire son como una espuma, ¿cierto? Y entonces uno dice, ah, pues es que si Bogotá está más alto, pues la espuma está más espichada, ¿cierto? Para estar más espichada, pues consideraríamos que hay mayor presión, pero no. El concepto real es que al haber mayor cantidad de capas de aire, hay mayor peso, que es lo que genera la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces también puedo concluirlo al contrario, y es pensar que a medida que nosotros ascendemos, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Listo? Pero ese decrecimiento no es lineal, ¿sí? Me refiero a que yo no puedo decir que cada vez que suba 1000 metros, la presión atmosférica va disminuyendo en la misma magnitud, o que cada vez que voy disminuyendo 100 metros, va a disminuir la presión atmosférica en la misma magnitud. No, eso no ocurre, y lo que pasa es, o mejor, eso pasa porque las capas de aire o los contenidos que tienen las capas de aire de los distintos gases no es la misma en todos los lugares, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, el oxígeno es uno de los gases más pesados, ¿ok? Al ser más pesado, significa que ustedes saben que lo que es más pesado siempre tiende a irse hacia el fondo, ¿ok? Entonces, resulta que el oxígeno o el aire en ciudades que están más abajo son más ricas en oxígeno que en ciudades que están más arriba, ¿ok? Entonces la distribución de esos gases no es igual en todos los puntos o a todas alturas. No sé, de pronto han visto que los jugadores, cuando vienen a Bogotá a jugar, los jugadores de fútbol, tienen problemas porque se asfixian.
Y eso ocurre es precisamente porque el oxígeno o el aire en Bogotá no es tan rico como es por ejemplo, en tierras bajas, como puede ser en la costa, o puede ser en Medellín, o puede ser en Cali. ¿Sí? Allá el aire tiene mayor cantidad de oxígeno, precisamente porque hay porque el peso es mayor y ya sabemos que él tiende a irse hacia abajo. ¿Ok? Entonces, no hay una distribución lineal para la presión atmosférica. ¿Listo? El señor Torricelli, Evangelista Torricelli, hizo un experimento para poder calcular la presión atmosférica basándose en la presión hidrostática. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo fue el experimento que él hizo. O sea que la presión atmosférica como tal no va a tener un método de calcularse. Ese método o el método es sencillamente una comparación con la presión hidrostática. ¿Ok? Entonces, él lo que hizo fue lo siguiente. Colocó una cubeta, imagínense una cubeta, y la llenó de mercurio. Una cubeta que no tenía tapa, ¿ok? Queda al aire libre. O sea que podemos entender que el mercurio quedaba expuesto a la presión atmosférica. ¿Listo? Después cogió un tubo cerrado de mercurio, también lleno de mercurio, de 1 metro de longitud. Entonces cogió el tubo de 1 metro de longitud. ¿Ok? Entonces lo llenó también con mercurio. Posteriormente, él gira el tubo para que el líquido entre en contacto, el mercurio del tubo quede en contacto con el mercurio de la cubeta. O sea que ahora quedó el tubo metido acá. ¿Listo? El tubo es cerrado por esta parte de acá, es sellado por acá, solamente queda abierto aquí. ¿Ok? Y resultó que el nivel del mercurio bajó. ¿Ok? O sea que de tener 1 metro quedó más abajo. ¿Listo? ¿Qué tanto más abajo? Quedó en 760 milímetros. ¿Ok? Recuerden que 760 milímetros es lo mismo que 0.76 metros. Entonces, él concluyó lo siguiente. Él dijo, vean, en el interior del tubo se está generando, como hay un líquido, entonces aquí al interior del líquido, del tubo, hay una presión hidrostática. Y en la cubeta hay una presión atmosférica. Entonces, ¿qué fue lo que él concluyó? Que como ya el líquido se quedó a ese nivel, el líquido no siguió bajando ni nada, sino que quedó a ese nivel. Recuerden que bajó de 1 metro hasta 0.76 metros. Entonces, ¿el que dijo? Pues la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática. ¿Ok? Esto fue lo que él terminó concluyendo en su experimento. Que la presión hidrostática que había al interior del tubo iba a ser igual a la presión atmosférica que había en la cubeta. Y de esa forma pudo calcular o pudo hacer una aproximación de lo que era la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces,
sabemos cómo calcular la presión hidrostática. Esta no se sabía cómo calcularla. Pero él dijo, ah, bueno, entonces, si la presión atmosférica va a ser igual a esto, entonces, pues calculo cuánto valdría esa presión hidrostática. Sabemos cómo calcularla, ¿cierto? Que es densidad del líquido. Ah, pues densidad del mercurio. ¿Ok? En la clase pasada creo que habíamos visto que la densidad del mercurio era de 13.600 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que son 9.8, y multiplicado por la altura, y la altura era de 0.76. Profe, básicamente se calcula igual que la presión hidrostática. Perfecto, exactamente igual. Pero ojo, se calcularía igual, pero en un experimento como este, ¿no? Ok. Siempre que hablemos entonces de cómo calcularlo, entonces nos estaremos refiriendo al experimento de Torricelli, que se escribe así. Torricelli. ¿Ok? De esa forma, entonces, calculamos. ¿Alguien ya hizo este cálculo? Ciento mil 292.8. 101.000, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué, perdón? 292.8. 292. No, 290, o sea, sí, 292.8. 292,8. Y recuerden en qué unidades se mide la presión. En Pascales, sí, sin miedo. pascales. Pascal. ¿Listo? Entonces la presión atmosférica en ese lugar fue de 101.292,8. ¿Listo? En mediciones más precisas, se determinó que la presión atmosférica al nivel del mar, ojo, al nivel del mar, es decir, en Cartagena, que estamos, allá sí están al nivel del mar, la presión atmosférica iba a ser de 101.325 pascales. ¿Ok? Esta es una constante que se tiene para la presión al nivel del mar. ¿Ok? Ya sabemos que a medida que vamos ascendiendo, pues este valor va disminuyendo. ¿Ok? De igual forma, nosotros sabemos que... Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿La presión tiene algo que ver con la temperatura del ambiente? Sí, señor. Sí, tiene que ver con la temperatura del ambiente, porque precisamente lo que estábamos diciendo ahorita. Resulta que, ¿qué pasa cuando, y eso ustedes, algunos de ustedes lo escribieron en el trabajo de los estados de la materia, y es que cuando las sustancias se calientan, las sustancias se vuelven, las moléculas empiezan a separarse, las moléculas de los cuerpos empiezan a separarse. Más aún si estamos hablando de la atmósfera, que realmente es un gas. Entonces, si ustedes recuerdan en los trabajos que hicieron, vieron que el gas o las moléculas en los gases tienden a estar más separadas. ¿Ok? Cuando se calientan, todavía esa separación aumenta. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que se vuelve menos densa. Es decir, el gas se vuelve menos denso. Y ya lo habíamos dicho, que la densidad está estrechamente relacionada con el peso. O sea que si el aire está más caliente, entonces el aire es más liviano. ¿Ok? Y Ok. aquí, mira que todo se vuelve una cadena de conclusiones, ¿cierto? Por eso es que digamos que en física no nos podemos desprender de un concepto, porque todo está ligado, todo está muy ligado. Entonces, relacionamos una cosa con la otra. ¿Listo? Y de esa forma podemos concluir que efectivamente yo puedo estar en dos lugares que estén al mismo nivel, a la misma altura, ¿sí? Pero por cuestiones de vientos y todo esto, un lugar puede ser más fresco que el otro, es decir, tener menor temperatura
y eso implicaría que en ese lugar, a pesar de que está a la misma altura, la presión atmosférica no es la misma. ¿Ok? Seguramente no son grandes variaciones las que van a haber, pero sí pueden haber unas pequeñas variaciones debido a la temperatura. ¿Ok? Bueno, volviendo a lo mismo, si nosotros estamos al nivel del mar, pues al fin y al cabo esa es la menor altura que podría haber, ¿cierto? El nivel del mar sería la menor altura que podría haber. Cualquier cosa estará de ahí para arriba, ¿cierto? Entonces, significa que al nivel del mar es la mayor cantidad de capas de aire que puede haber. ¿Sí? Porque no existe un lugar que esté más abajo del nivel del mar. O sea que por eso cuando uno comienza a descender en el mar, en un tiempo determinado no se le comienzan a tapar los oídos por la presión. Sí, señor. El aumento o la disminución de presiones generan, lo veíamos la clase pasada también, que generan, digamos, algunos efectos en nuestros órganos internos. El oído también tiene una presión específica y cuando esa presión cambia bruscamente, porque no solamente puede ser que aumente, sino o que disminuya, sino que el cambio brusco de esa presión atmosférica genera variaciones también en nuestro oído. Sí, creo que todos hemos sentido esa sensación, sobre todo cuando uno viaja en carro, ¿cierto? En el que cuando uno va bajando o va cambiando su altura, empieza a sentir que los oídos se le tapan. Sí, efectivamente tiene que ver con eso. Bueno, seguimos con esto. Como al nivel del mar es el lugar donde mayor capas de aire puede haber, entonces a eso se le dijo, bueno, pues eso va a ser una atmósfera. ¿Sí? Al nivel del mar se considera que hay una atmósfera. Por lo tanto, también se concluyó que una atmósfera o la presión generada por una atmósfera iba a ser igual a la presión hallada por el señor Torricelli. ¿Ok? Entonces, en dimensiones o en magnitudes de presión atmosférica, se puede concluir que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. ¿Listo? A eso es lo que concluimos una atmósfera. A partir de esa igualdad podemos hacer conversiones de la presión expresada en atmósferas y expresada en pascales. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Se sabe que la presión en una ciudad cualquiera, es de 0,65 atmósferas. Calcular la ¿Profe, es de 0,65? 0,65. Sí, siempre que vamos a hablar de atmósferas, siempre estará entre 0 y 1. ¿Listo? Ok. Calcular la presión en pascales. Pues la cosa es muy sencilla, podemos sencillamente proponer un factor de conversión diciendo que 0,65 atmósferas. Recordamos entonces, proponemos nuestro factor de conversión. ¿En dónde quedarían las atmósferas? ¿Arriba o abajo? Abajo.
Abajo, correcto. Y aquí me dice es una atmósfera. Y arriba quedarían 101.325 pascales. Y hacemos esa multiplicación. ¿Cuánto les da? Eh, 65.861.25. Y como es despacio, despacio, despacio. Perdón. 5.000. 65.861.25. Esa sería la presión en pascales en esa determinada ciudad. ¿Listo? Segunda pregunta. Si el señor Torricelli hubiese realizado su experimento en esa ciudad, la ciudad de la que estamos hablando aquí, no sabemos cuál sería la altura del mercurio al nivel del tubo. Entonces recordamos lo que él propuso, ¿cierto? Él propuso que la presión atmosférica era igual a la presión hidrostática. Como ya conocemos cuál es la presión atmosférica de ese lugar, entonces esto vale 65.861.25. Y eso tiene que ser igual a la presión hidrostática del mercurio, ¿no? Porque él utilizó mercurio. Entonces, recordamos densidad por gravedad por altura. La densidad que él utilizó, 13.600, por la gravedad, 9.8, y eso multiplicado por la altura del mercurio al nivel, al interior del tubo. Entonces, estos dos que multiplican vendrían aquí a dividir. 65.861,25 dividido entre 13.600 multiplicado por 9,8. Y eso nos va a dar la altura del líquido. Eso es 47.45884191. ¿Puede dar eso? Ahí lo vuelvo a hacer, a ver. Por favor. Mira que si colocaste aquí un paréntesis, las comas, aquí hay una coma, aquí hay otra coma. Profe, 494. 0.494. Ok, ese sí. Ay. 0.499. 94. 499. No. Ajá. 0. ¿Punto qué? 0.49415. Bueno, ahí hay más números. Eso es suficiente. ¿Listo? Entonces la altura al nivel dentro del tubo le hubiese dado 0.494 metros. Es decir, casi medio metro. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Esto es entonces lo que tiene que ver con la presión hidrostática, perdón, la presión atmosférica. Entonces ya no nos quedan sino unos 5 minuticos. Ustedes hagan el siguiente ejercicio.
Y dice así, si tú repitieras el experimento de Torricelli, permítame un momentito para darles un dato aquí. Ay. Te daría que el nivel del mercurio, Profe, ¿cómo así? O sea, nos dictó si tú repitieras el experimento de Torricelli. ¿sí? Te daría que el nivel del mercurio era de 560 milímetros. ¿Cuánto vale la presión en atmósferas? Es decir, al contrario de lo que acabé de hacer. Primero calculan la presión atmosférica en pascales y después la van a convertir a atmósferas. ¿Listo? Si por algunas circunstancias no nos alcanza el tiempo en esta sesión, entonces lo revisamos la próxima clase. ¿Listo?